El llamado silencioso del médico de Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios elige a ciertas personas para misiones tan profundas mientras otras parecen vivir una vida común, sin grandes destacados espirituales? ¿Has pensado que, a veces, aquellos que caminan en silencio son precisamente los que cargan las revelaciones más profundas del cielo? Hoy vas a descubrir algo que quizá nunca imaginaste sobre la historia de uno de los hombres más enigmáticos del Nuevo Testamento, el discípulo que era médico de Jesús. Y si te dijera que la historia de este discípulo revela una verdad espiritual tan profunda, tan transformadora, que puede abrir tus ojos a una nueva dimensión de la fe, una fe capaz de sanar, de interpretar misterios y de mirar a Jesús con una perspectiva que pocos tuvieron? ¿Y si te dijera que detrás de cada detalle de la vida de este hombre existe un llamado para ti y para mí, un llamado para ser instrumentos de sanidad, de sabiduría y de revelación en el mundo? Pocos comprenden esto, pero hoy tú serás uno de ellos. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo con cariño y sinceridad: suscríbete al canal ahora mismo. Esto no es solo para ayudar a YouTube a entender que este contenido es importante. Cuando te suscribes, estás diciendo: quiero crecer espiritualmente, quiero permanecer firme en la fe, quiero aprender más de la palabra. Y deja tu like también, porque así YouTube lleva este mensaje a muchas más personas que quizá en este mismo momento necesitan una palabra de Dios y ni siquiera lo saben. Ahora respira profundo conmigo. SHHH. Estás a punto de entrar en una historia profunda, llena de detalles poco mencionados, llena de lecciones ocultas, llena de propósito. Comenta ahí abajo la frase: quiero oír la voz de Dios. Escríbelo como un acto simbólico, como alguien que abre los oídos y el corazón para recibir algo divino. Esto no es solo un comentario. Es un gesto de fe. Hoy vamos a hablar sobre Lucas, el médico amado, el hombre que no solo caminó al lado de los apóstoles, sino que dejó registrado el evangelio más detallado sobre la vida del Maestro. Y no solo eso, también escribió Hechos de los Apóstoles, describiendo cómo el Espíritu Santo encendió la iglesia y transformó el mundo. Sí, Lucas era ese hombre. Un médico, un discipulador, un investigador de la fe, un seguidor dedicado y silencioso, pero profundamente usado por Dios para sanar, registrar, revelar. Quizá te estés preguntando por qué Dios elegiría a un médico. ¿Por qué llamar a alguien tan racional, tan analítico, tan detallista para escribir sobre milagros sobrenaturales? La respuesta está en la esencia misma del Evangelio. Dios usa personas comunes para revelar verdades extraordinarias. Dios elige profesionales, trabajadores, estudiosos, personas que entienden el dolor humano, para mostrar que el reino alcanza todas las áreas de la vida. Y Lucas, con su mirada clínica, su sensibilidad humana y su inteligencia emocional, vio cosas que muchos no percibieron. Hoy vas a entender cómo la formación de Lucas moldeó su visión sobre Jesús, cómo él vio detalles de los milagros que nadie más describió, cómo su mente investigativa lo convirtió en el autor más minucioso de las Escrituras. Vas a descubrir por qué Pablo lo llamaba el médico amado y por qué su papel es tan esencial para la fe cristiana hasta hoy. Esta historia no es solo sobre un hombre que sanaba cuerpos. Es sobre alguien que Dios preparó para sanar almas a través de la palabra. A lo largo de este video vas a aprender cómo Dios puede usar tu profesión, tu talento, tu sensibilidad e incluso tus habilidades técnicas para la gloria de Él. Vas a descubrir lecturas espirituales profundas sobre la misión de este discípulo y sobre lo que eso significa para tu propio caminar. Y quiero advertirte, la penúltima lección de este video contiene una revelación especial. Una revelación que puede cambiar completamente tu entendimiento sobre por qué Lucas fue elegido y sobre cómo Dios ve cada detalle de tu vida. Así que prepara tu corazón. El Espíritu Santo tiene algo reservado para ti hoy. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto de la introducción. Dios te trajo. Él te guió. Él quiere hablar contigo. Lucas y la mirada que pocos tuvieron sobre Jesús. Cuando hablamos de Lucas, hablamos de alguien que no solo oyó hablar de Jesús, sino que dedicó su vida a comprender profundamente cada paso, cada gesto y cada milagro del Maestro. Lucas no fue simplemente un seguidor. Fue alguien que decidió investigar, registrar e interpretar la vida de Cristo con una sensibilidad única. Y aquí comienza la gran revelación: Lucas vio a Jesús de una manera que pocos lo vieron. Él contempló al Hijo de Dios con los ojos de un médico, un científico del alma,
alguien acostumbrado a observar detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Imagina a un hombre entrenado para percibir síntomas, matices, expresiones y pequeños signos que revelan lo que hay dentro de una persona. Ahora imagina a ese mismo hombre frente al más grande médico que jamás existió, el médico de los médicos. Cada movimiento de Jesús era para Lucas un universo entero de conocimiento. Mientras muchos veían solo el milagro, Lucas veía el motivo, el corazón, la compasión, la transformación. Él no solo describía hechos. Analizaba la esencia del acontecimiento. Y eso queda evidente en la forma en que escribe su evangelio, con precisión, profundidad y una sensibilidad espiritual que va mucho más allá de una simple narrativa histórica. Lucas era un hombre acostumbrado a ver de cerca el dolor humano. Acompañar a Jesús significó ver algo todavía más profundo, la sanidad integral. El toque de Cristo no solo curaba heridas del cuerpo. Restauraba identidades, levantaba a los caídos, devolvía esperanza. Y Lucas captaba todo eso con una mirada clínica y espiritual al mismo tiempo. Por eso sus relatos están tan llenos de humanidad. Él es quien más habla sobre misericordia, sobre perdón, sobre personas marginadas por la sociedad. Como médico, conocía a los despreciados, a los enfermos, a los olvidados. Como discípulo de Cristo, sabía que el reino de Dios comenzaba precisamente por ellos. Una de las grandes lecciones que aprendemos con Lucas es que Dios no elige personas por casualidad. Todo en su vida, incluso su profesión, fue preparado para servir al propósito eterno. Tal vez mires tu propia caminata y pienses que tu área de trabajo, tu talento o tu forma de ser no tienen valor espiritual. Pero Lucas nos muestra exactamente lo contrario: Dios toma lo que tú eres y lo transforma en instrumento. Nada se desperdicia. Nada. Lo que sabes, lo que viviste, lo que aprendiste, todo puede ser usado para tocar vidas, sanar a los heridos y revelar el amor de Cristo a quien necesita. Y hay algo aún más profundo. Lucas no conoció a Jesús personalmente durante su ministerio terrenal. Conoció a Cristo a través de los testigos, a través de los relatos de quienes caminaron con el Maestro. Pero aún así, su comprensión fue tan profunda que su evangelio se convirtió en uno de los más completos. Esto nos enseña que no necesitas haber visto a Jesús para conocerlo. El Espíritu Santo puede revelarte quién es Él sin que hayas estado allí físicamente. Puedes ver a Cristo con la misma profundidad, con la misma claridad y con la misma sensibilidad espiritual que Lucas. Solo necesitas desearlo, buscarlo y permitir que Dios revele. La mirada de Lucas sobre Jesús también nos enseña sobre perseverancia. Él no era un predicador famoso, no era un líder de multitudes. Era alguien que trabajaba en silencio, que investigaba con cuidado, que escribía con excelencia, que servía con discreción. Y aún así, Dios lo levantó como uno de los mayores cronistas de la fe cristiana. Esto habla a alguien hoy: Dios ve lo que haces en secreto. Dios ve lo que haces en silencio. Dios ve lo que nadie aplaude. Dios ve tu fidelidad. Y así como hizo con Lucas, Él puede levantarte en el tiempo correcto para un propósito grandioso que quizá ni imaginas. Observa también cómo Lucas presenta a Jesús como alguien que alcanza a todos sin distinción. Esto no es casualidad. Un médico no elige a sus pacientes. Atiende pobres, ricos, extranjeros, locales, cultos e ignorantes. Y el Evangelio de Lucas lleva ese mismo ADN universal. Para él, Cristo es el Salvador de todos los pueblos, todas las lenguas y todas las heridas. Es la revelación de que el reino de Dios no tiene fronteras y que el amor de Jesús traspasa cualquier barrera humana. Y aquí llega una transición importante: si Lucas tuvo una mirada tan profunda sobre Jesús, entonces en el próximo bloque vamos a explorar cómo su formación y su manera de pensar moldearon cada detalle del Evangelio que escribió. Vamos a entender cómo Dios usó su mente analítica, su inteligencia y su compasión para registrar algunos de los pasajes más emocionantes y transformadores de las Escrituras. Cómo la mente analítica de Lucas moldeó el Evangelio más detallado de las Escrituras. Cuando observamos el Evangelio de Lucas, percibimos inmediatamente algo diferente: cada palabra, cada descripción y cada acontecimiento parecen haber sido colocados con un propósito específico, como si el autor estuviese facendo muito mais do que contar una historia. Él estaba investigando, estudando, observando profundamente cada detalle da vida de Jesús. Isso não é coincidencia.
Lucas era un acostumado a analizar, comparar, interpretar y registrar informações con precisão. Como médico, ele não podia se dar ao luxo de errar. E essa mesma excelência foi direcionada para a obra espiritual que Deus colocou em suas mãos. Imagina a Lucas acercándose a los testigos presenciales. Hacía preguntas, escuchaba atentamente, analizaba las reacciones, comparaba relatos, interpretaba matices. Era alguien movido por la verdad, por la precisión y por la responsabilidad de transmitir algo tan grandioso como la vida del Hijo de Dios. Su evangelio no es solo un texto espiritual, que es una obra cuidadosamente construida, fruto de un corazón comprometido con la autenticidad y la reverencia. Él quería registrar no solo los hechos, sino su esencia. No solo lo que ocurrió, sino lo que aquello significaba dentro del reino de Dios. Lucas inicia su evangelio afirmando que investigó todo cuidadosamente desde el principio. Esto revela no solo su método, sino también su devoción. No se conformó con relatos superficiales. Él quería la verdad completa, profunda, detallada. Quería mostrar al mundo que Jesús no era simplemente un profeta, sino el propio Dios encarnado, y que cada gesto suyo tenía un significado eterno. Su formación moldeó su escritura. Su mente entrenada para observar el cuerpo humano ahora observaba el corazón de Dios revelado en Cristo. Por eso encontramos en su evangelio historias que no aparecen en los demás. Por ejemplo, la famosa parábola del buen samaritano, que revela un amor que trasciende barreras sociales y culturales. O la parábola del hijo pródigo, la representación más profunda de la misericordia divina. O los detalles del nacimiento de Jesús, incluyendo la presencia de los pastores y el cántico de los ángeles. Estos elementos reflejan la mirada sensible de Lucas hacia la humanidad y hacia los marginados, algo para lo cual su experiencia como médico lo había entrenado. Él veía belleza donde otros solo veían fragilidad. Lucas también es el evangelista que más enfatiza el papel de las mujeres. Habla de María con profundidad, resaltando su fe, su obediencia y su sensibilidad espiritual. Registra diálogos que los otros evangelistas no mencionan. Esto revela que Lucas tenía una mirada de respeto, empatía y comprensión hacia personas que normalmente eran colocadas al margen de la sociedad. Como médico, valoraba la vida. Como discípulo, valoraba las almas. Su mente analítica también aparece en la manera en que conecta los acontecimientos. Lucas no cuenta historias aisladas. Construye una narrativa continua, mostrando cómo cada milagro, cada enseñanza, cada viaje y cada encuentro de Jesús formaban parte de un propósito mayor. Él ofrece al lector una visión más amplia del ministerio de Cristo, como si invitara a cada uno de nosotros a ponernos en la posición de investigadores espirituales, examinando cuidadosamente la obra de Dios. Y existe un detalle que muchos ignoran: Lucas escribe con la intención de alcanzar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Se preocupa por explicar tradiciones, lugares, costumbres y expresiones que los lectores no judíos no entenderían naturalmente. Su meta era hacer el evangelio accesible, claro y comprensible para todos. Esto revela algo profundo sobre su corazón: él no quería que nadie quedara fuera. Quería que las personas entendieran a Jesús de manera directa, simple y verdadera. Ese esfuerzo se conecta con una enseñanza espiritual poderosa: Dios no quiere complicar la fe. Quiere que todos comprendan su mensaje, desde el más simple hasta el más instruido. Y Lucas fue el instrumento perfecto para eso, porque su mente ordenada, clara y pedagógica le permitió explicar las verdades del reino con profundidad, pero sin confusión. Transformó la sabiduría divina en alimento accesible para cualquier persona con hambre espiritual. Otra característica destacada de Lucas es su atención a los milagros de curación. Él narra estas historias con más detalle que los demás evangelistas. Observa el dolor, la transformación y el toque de Jesús como alguien que sabe lo que significa lidiar con cuerpos enfermos y almas angustiadas. Su mirada profesional no anuló su fe, que al contrario, la fortaleció. Reconoció en Jesús un poder que iba más allá de la medicina humana. Un poder que restauraba no solo lo físico, sino también lo emocional, lo espiritual y lo interior. Y eso nos enseña algo precioso: Dios puede usar tu inteligencia, tu profesión y hasta tu lógica para revelar su gloria. La fe y la razón no son enemigas. Lucas es la prueba viva de que cuando la razón se rinde a Cristo, se convierte en una herramienta poderosa en las manos de Dios. Él no abandonó su análisis científico.
lo consagró al reino. Y de esa consagración nació uno de los libros más bellos y profundos de toda la Biblia. Esta forma de pensar hizo del Evangelio de Lucas una obra vasta, completa y llena de capas espirituales. Y por eso, en el próximo bloque, vamos a explorar cómo su jornada al lado de Pablo profundizó aún más su fe y amplió su entendimiento sobre el propósito de Dios para la Iglesia. El viaje con Pablo y cómo eso transformó la fe y la misión de Lucas. Cuando observamos la historia de Lucas, entendemos que su caminata al lado del apóstol Pablo no fue solo una sociedad ministerial, sino una verdadera escuela espiritual, una convivencia que moldeó su fe, amplió su visión y lo preparó para registrar algunos de los acontecimientos más profundos de la historia de la Iglesia. Lucas no fue simplemente un compañero de viaje, fue alguien que presenció el fuego vivo del Evangelio extendiéndose por el mundo, alguien que vio milagros, persecuciones, conversiones extraordinarias e intervenciones directas del Espíritu Santo. Caminar con Pablo era como caminar al lado de un volcán espiritual en constante erupción. Y Lucas estaba allí, no solo como médico, sino como discípulo, como observador de la gloria de Dios en movimiento. Pablo era un hombre intenso, valiente, lleno de celo y completamente entregado a la misión de anunciar a Cristo a los gentiles. Viajar con él no era solo agotador físicamente, que era emocional y espiritualmente desafiante. El apóstol enfrentaba prisiones, rechazo, calumnias, peligros de muerte, hambre, tempestades, conflictos internos en las iglesias y todo tipo de oposición. ¿Y quién estaba con él en muchos de esos momentos? Lucas. El médico amado, como Pablo lo llamaba. El hombre que no abandonó al misionero ni siquiera cuando todos los demás se fueron. Él permaneció allí, cuidando, observando, orando, registrando, sirviendo. Esa convivencia transformó profundamente la fe de Lucas. Aunque no caminó personalmente con Jesús durante el ministerio terrenal del Maestro, experimentó algo igualmente poderoso, vio a Cristo vivo en las obras del Espíritu Santo a través de Pablo. Cada sanidad, cada liberación, cada conversión, cada revelación profética era para Lucas una confirmación viva de que Jesús seguía actuando a través de sus siervos. Él no era solo alguien que estudiaba el pasado de Jesús, él testificaba el presente del Espíritu Santo. Esta experiencia le dio la autoridad espiritual necesaria para escribir no solo el Evangelio, sino también el libro de Hechos, que es prácticamente un diario de la acción divina en la iglesia primitiva. Imagina a Lucas sentado en algún lugar sencillo, tal vez en una tienda o en un pequeño cuarto en plena travesía misionera, registrando cada detalle. Él no escribía para sí mismo. Escribía para las generaciones que aún vendrían. Escribía para nosotros. Quería que hoy, siglos después, tú pudieras sentir el impacto del Evangelio que transformó el mundo. Él tenía conciencia de que la historia que vivía al lado de Pablo no era común. Era sobrenatural. Era eterna. Por eso trataba cada acontecimiento con seriedad, devoción y profundo sentido de responsabilidad. Y hay algo aún más hermoso en esa relación. Pablo, que era tan fuerte espiritualmente, tan decidido, tan valiente, tenía en Lucas un refugio humano. Él necesitaba a alguien que cuidara de sus heridas físicas. El apóstol enfrentó azotes, apedreamientos, naufragios, enfermedades, cansancio extremo. Tener a un médico a su lado era literalmente tener un ángel de Dios presente. Y Lucas estaba allí no por obligación, sino por amor al Evangelio. Usó su formación para servir a quien Dios levantó como uno de los mayores predicadores de todos los tiempos. Esta asociación nos enseña una lección espiritual muy profunda: Dios une a personas diferentes para un propósito mayor. Pablo era el predicador ardiente. Lucas era el médico sensible y observador. Pablo era el hombre de confrontación y coraje. Lucas era el hombre de cuidado y estabilidad. Pablo avanzaba como una espada. Lucas sostenía como un bálsamo. Y Dios usó a ambos para formar una dupla que cambió el mundo. Esto demuestra que no existe un papel pequeño en el reino. Todos son esenciales cuando actúan guiados por el Espíritu Santo. Hay otro punto importante: la fidelidad. En uno de los momentos más difíciles de Pablo, cuando muchos lo abandonaron, él escribió con dolor: «Solo Lucas está conmigo». Esa frase, tan simple, revela la esencia del corazón de este discípulo. Lucas no era movido por fama, reconocimiento o aplausos. Era movido por amor, devoción y compromiso. Se quedó cuando otros se fueron.
Permaneció cuando parecía que todo estaba perdido. Insistió cuando las circunstancias gritaban, desiste. La fidelidad de Lucas resuena hasta hoy como una de las virtudes más raras y más poderosas dentro de la fe cristiana. Y esto toca directamente nuestra realidad. Porque muchas veces Dios coloca personas en nuestra vida para caminar con nosotros, para apoyarnos, para fortalecernos, para servirnos. Pero la verdadera fidelidad se prueba cuando el camino se vuelve difícil. Lucas permanece como un ejemplo vivo de lo que significa honrar un llamado, sostener un propósito y estar presente incluso cuando nadie observa. Nos enseña que la grandeza espiritual no está solo en lo que haces, sino en la manera en que permaneces. Fue acompañando a Pablo que Lucas entendió el poder de la gracia, la fuerza de la fe y el alcance indescriptible del Espíritu Santo. Fue allí, en los viajes misioneros, en los días largos, en las noches frías, en las prisiones y en los milagros, donde él maduró espiritualmente y comprendió el amor de Dios por toda la humanidad. Y todo eso se desbordó en lo que escribió. Por eso Hechos de los Apóstoles es tan vibrante, tan lleno de vida, tan cargado de movimiento. Porque Lucas no simplemente relataba eventos. Él describía el latido del reino avanzando sobre las tinieblas. Y ahora que entendemos cómo la caminata con Pablo moldeó su espíritu y su misión, en el próximo bloque exploraremos algo aún más profundo, cómo Lucas se convirtió en el cronista de la acción del Espíritu Santo y que revela eso sobre el plan de Dios para la Iglesia y para cada uno de nosotros hoy. Lucas, el cronista del Espíritu Santo y la revelación del reino en movimiento. Cuando entramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos algo muy distinto de un simple registro histórico. Encontramos vida, movimiento, fuego y transformación. Hechos es un libro vivo, palpitante, que respira el poder del Espíritu Santo en cada línea. ¿Y quién fue el responsable de registrar una obra tan extraordinaria? Lucas. El mismo médico amado que acompañó a Pablo. El mismo hombre sensible y detallista que escribió el Evangelio más humano. El mismo discípulo silencioso que observaba todo con profundidad espiritual. En Hechos, Lucas se convierte en mucho más que un escritor, se convierte en el cronista oficial de la acción del Espíritu Santo en la tierra. La forma en que Lucas describe los acontecimientos revela un corazón maravillado. Él no trata los milagros como algo común. Observa, contempla y registra con respeto, admiración y conciencia de que algo divino estaba tomando forma delante de sus ojos. Las sanidades, los dones espirituales, las conversiones, las visiones, las intervenciones sobrenaturales, todo eso es narrado por alguien que entiende que está presenciando el nacimiento de la Iglesia, el inicio de una misión que atravesaría siglos y continentes. Lucas estaba viendo cumplirse la promesa de Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay algo poderoso: Lucas no era solo un observador natural. No era simplemente un reportero anotando hechos. Era alguien espiritualmente sensible al movimiento del Espíritu. Su escritura demuestra discernimiento, entendimiento y percepción. Él capta no solo lo que Dios hace, sino cómo lo hace, por qué lo hace y el impacto que eso genera en el corazón de las personas. Su obra ofrece, hasta hoy, un mapa espiritual sobre cómo la Iglesia debe vivir, cómo debe ser guiada, cómo responder a los desafíos, cómo posicionarse frente a las persecuciones y cómo mantenerse impulsada por el fuego del Espíritu. La manera en que Lucas describe Pentecostés es una prueba de eso. Él no habla solo de un viento recio y lenguas como de fuego. Habla de la transformación de los discípulos, del impacto inmediato en las personas alrededor, del nacimiento de una nueva realidad en la que el Espíritu ya no estaba restringido al templo o a los profetas, sino morando en hombres y mujeres comunes. Esa percepción revela que Lucas veía al Espíritu no como una fuerza abstracta, sino como alguien vivo, activo y presente, dirigiendo cada paso de la Iglesia. Y esa visión moldeó toda su narrativa. Otro punto fascinante es cómo Lucas describe las decisiones tomadas por la comunidad cristiana. Él muestra que el Espíritu Santo participaba en las elecciones, guiaba caminos, impedía viajes, revelaba peligros, enviaba misioneros y confirmaba direcciones. La famosa frase, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, revela la profunda comprensión que Lucas tenía sobre la relación entre el cielo y la tierra. Él entendía que la Iglesia no era solo una organización, sino un organismo vivo, guiado directamente por el Espíritu. Y esa percepción sigue siendo uno de los pilares más fuertes para cualquier cristiano que desea caminar en el propósito de Dios.
Lucas también registra detalles humanos con una sensibilidad impresionante. Muestra lágrimas, abrazos, despedidas, conflictos internos, miedos y dudas. No pinta la vida cristiana como algo perfecto y sin desafíos. Muestra la verdad: seguir a Cristo exige coraje, renuncia, perseverancia y fe. Al mismo tiempo, muestra que cada dificultad viene acompañada de fuerza divina, consuelo, dirección y milagros que fortalecen el corazón. Esa honestidad espiritual hace de Hechos uno de los libros más humanos y, al mismo tiempo, más sobrenaturales de la Biblia. ¿Y por qué eso es tan importante para nosotros hoy? Porque Lucas revela un patrón. Él muestra cómo Dios obra. Muestra cómo el Espíritu se mueve. Muestra cómo la fe crece, cómo el reino avanza, cómo las tinieblas retroceden cuando alguien decide obedecer. Nos enseña que el cristianismo no es solo una creencia, sino un movimiento. No es solo una doctrina, es una caminata viva con el Espíritu Santo. Nos recuerda que la Iglesia solo es verdaderamente Iglesia cuando sigue la voz del Espíritu, cuando actúa en amor, cuando permanece unida incluso frente a la persecución, cuando persevera aún en medio de las tormentas. Y existe algo aún más profundo: Lucas entendió que el Espíritu Santo usaba a personas comunes. Pescadores, mujeres simples, jóvenes, ancianos, extranjeros, ciudadanos comunes, personas frágiles e imperfectas. Y eso debe calentar tu corazón hoy. Porque Dios también quiere usarte a ti. Él quiere que entiendas que el mismo Espíritu que encendió a la iglesia primitiva es el mismo que habita en ti. Lucas registró estas historias para que supieras que no estás solo, que no eres incapaz, que no eres irrelevante. Él escribió para recordarte que Dios escoge a hombres y mujeres comunes para realizar obras extraordinarias. A partir de estas observaciones, entramos ahora en una nueva dimensión: comprender cómo la sensibilidad de Lucas lo llevó a registrar historias que revelan el profundo amor de Jesús por los marginados, los olvidados y los invisibles de la sociedad. En el próximo bloque, vamos a sumergirnos en esa característica única de su Evangelio, que trae enseñanzas transformadoras para nuestra vida hoy. La mirada de Lucas hacia los olvidados y la revelación del amor de Jesús por los invisibles. Cuando comenzamos a percibir la forma en que Lucas escribe, notamos que existe un patrón divino latiendo en sus palabras: él da voz a quienes no tenían voz, da espacio a quienes eran ignorados y otorga importancia a personas que la sociedad dejaba de lado. Lucas veía a los invisibles. Y esto no es solo un detalle de su estilo literario. Es una marca profunda de su alma. Como médico, conviviendo con enfermos, pobres y marginados, él sabía lo que significaba ser olvidado. Como discípulo de Cristo, vio que Jesús no solo percibía a esas personas, sino que las colocaba en el centro de su mensaje. Y como escritor guiado por el Espíritu Santo, se encargó de registrar cada gesto de amor que el Maestro tuvo hacia los que vivían al margen. En el Evangelio de Lucas encontramos más historias exclusivas sobre personas rechazadas que en cualquier otro evangelio. Eso no es casualidad. Eso revela un corazón sensible al dolor humano. Lucas entendió que el reino de Dios no comienza por los grandes, sino por los pequeños. No comienza en los palacios, sino en los campos. No comienza por los poderosos, sino por aquellos que claman por ayuda. Y es precisamente por eso que su evangelio tiene un brillo tan especial: revela, con profundidad, la belleza del amor de Jesús hacia los olvidados de la sociedad. Lucas registra, por ejemplo, la historia de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, una escena intensa, llena de lágrimas, arrepentimiento y misericordia. Él muestra la compasión de Jesús por alguien a quien todos consideraban indigno. ¿Y por qué esta historia aparece solo en su evangelio? Porque Lucas veía valor donde el mundo veía vergüenza. Él entendía que para Dios nadie está demasiado perdido, demasiado sucio ni demasiado lejos. Sabía que Jesús vino especialmente para los quebrantados. Otro ejemplo notable es la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el religioso se exaltaba, el publicano apenas podía levantar la cabeza. Y Jesús declaró justo a aquel que se humilló. Esta historia revela algo que Lucas parecía tener grabado en el corazón: la humildad toca el cielo. Dios se inclina para escuchar el clamor sincero de quienes reconocen su propia fragilidad. Lucas no tenía interés en exaltar a los fuertes. Él quería revelar la gracia que alcanza a los débiles. También es Lucas quien cuenta sobre Zaqueo, el cobrador de impuestos rechazado por todos, que subió a un árbol solo para ver pasar a Jesús.
mientras las personas murmuraban, Jesús lo miraba con ternura y decía que necesitaba estar en su casa. Esta historia es el reflejo perfecto del carácter de Lucas como escritor. Él muestra que Jesús no ve la etiqueta que el mundo coloca en alguien, sino el corazón que desea cambiar. Lucas sabía que Dios transforma incluso a aquellos en quienes la sociedad dejó de creer. Y tal vez una de las escenas más emocionantes del Evangelio de Lucas sea la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ningún otro evangelista trae esta historia. Solo Lucas, el médico, el hombre que entendía el dolor de perder a un ser querido, el hombre que comprendía la soledad de una viuda sin amparo, el hombre que sabía lo que era ver lágrimas que nadie veía. Él escribe esta escena con una sensibilidad tan profunda que es imposible no sentir la presencia de Jesús devolviendo vida donde solo había luto. Y registra esa frase maravillosa: Jesús, movido por una profunda compasión. Esa es la marca del Evangelio de Lucas, compasión íntima. Otra historia exclusiva es la del buen samaritano. ¿Y por qué aparece solamente en Lucas? Porque él comprendía que el amor verdadero atraviesa barreras religiosas, culturales y sociales. Sabía que ser discípulo de Cristo es actuar con misericordia aun cuando nadie más quiere ayudar. Lucas logró capturar el corazón del Maestro de manera tan profunda que sus historias resuenan hasta hoy como recordatorios de que el reino de Dios se mueve por amor, no por apariencia, estatus o posición. Y eso nos hace mirar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos sentimos invisibles? ¿Cuántas veces pensamos que nadie percibe nuestro dolor, nuestro esfuerzo o nuestras lágrimas? ¿Cuántas veces creemos que Dios está distante, que nadie entiende lo que llevamos dentro? El mensaje de Lucas es claro: Jesús te ve. Él te mira incluso cuando el mundo no te ve. Él toca tu vida incluso cuando nadie quiere acercarse. Él se preocupa por ti incluso cuando te sientes olvidado. Lucas escribió para que supieras eso. Para que tuvieras la certeza de que Jesús no ignora a ningún alma que lo busca. Y esto nos lleva a una transición importante. Si Lucas tenía una mirada tan sensible hacia los marginados, entonces también tenía una comprensión profunda sobre el perdón, la gracia y la restauración. En el próximo bloque, vamos a profundizar en cómo Lucas revela a un Dios que levanta a los caídos, transforma a los arrepentidos y devuelve dignidad a quienes lo han perdido todo. Lucas y la transformación de la mirada espiritual. A medida que seguimos profundizando en la jornada de Lucas, el médico amado, entramos ahora en un punto decisivo de su transformación espiritual. Hasta aquí, vimos cómo él observaba a Jesús con la atención de un médico, con el cuidado de un investigador y con la sensibilidad de alguien que estaba despertando a una verdad mayor que cualquier diagnóstico humano. Sin embargo, en este momento del camino, algo comienza a cambiar profundamente dentro de él. Lucas ya no observa solo lo que Jesús hace, que empieza a ver por qué Jesús lo hace. Y ese cambio de perspectiva lo conduce a un nivel de fe y entendimiento que ningún estudio, ninguna formación académica y ninguna experiencia previa podría haberle proporcionado. Lucas siempre fue alguien que valoraba el detalle. Veía lo que muchos no veían, percibía matices que pasaban desapercibidos incluso para los otros discípulos. Reparaba en el toque de Jesús, en la forma en que él acercaba su cuerpo al de los enfermos, en cómo su voz suavizaba el desespero de quienes cargaban dolores físicos y emocionales. Pero, sobre todo, Lucas se dio cuenta de que cada milagro tenía un propósito mayor que simplemente curar. Cada sanidad era una ventana al corazón de Dios. Y eso empezó a transformar profundamente su manera de ver el mundo. Fue durante una larga caminata entre aldeas que Lucas vivió una experiencia que sería crucial para su fe. Un grupo de personas se acercó a Jesús trayendo a una anciana casi sin fuerzas, sostenida por dos de sus hijos. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero también un sufrimiento acumulado por años. Lucas, como médico, reconoció de inmediato señales de fragilidad extrema, tal vez fruto de una enfermedad prolongada o del desgaste causado por la pobreza y el abandono. Se acercó para ayudar, como siempre hacía, con su mirada técnica, cuidadosa y humana. Pero en ese instante, Jesús tocó el hombro de Lucas y dijo algo que cambiaría su entendimiento para siempre. Aquí es donde la historia se conecta profundamente con el corazón del espectador. Porque Jesús le dijo a Lucas algo sencillo, pero cargado de una profundidad espiritual inmensa, que muchas veces la enfermedad que corroe el cuerpo nace de un corazón que ha cargado dolores durante demasiado tiempo. Palabras guardadas, memorias sofocadas, miedos no confesados, culpas nunca liberadas. Lucas,
que siempre creyó que toda enfermedad tenía una explicación lógica, se vio confrontado con algo que jamás había estudiado en libros médicos. Comenzó a comprender que la sanidad de Jesús era completa, no solo física, sino también emocional, espiritual y hasta social. Aquella mujer no estaba solamente enferma, que estaba quebrada por dentro. Y fue precisamente eso lo que Jesús vio antes de tocarla. Cuando Jesús colocó su mano sobre la cabeza de aquella anciana, algo extraordinario sucedió. Lucas observaba cada detalle del gesto, como un médico frente a un procedimiento complejo. Pero inmediatamente notó que no era un milagro cualquiera. Era como si Jesús no solo estuviera curando el cuerpo, sino levantando el alma de aquella mujer. Su respiración se calmó, su rostro se relajó, sus ojos se abrieron poco a poco y comenzó a llorar. No era un llanto de dolor, que era un llanto de liberación. Como si años de sufrimiento estuvieran siendo lavados en aquel instante. Lucas se conmovió profundamente al presenciar eso. Él siempre había creído en la medicina, siempre confió en los recursos que conocía, siempre buscó aliviar el dolor a través del conocimiento. Pero allí, ante aquella mujer que se levantó con más fuerza de la que había tenido en años, percibió que el toque de Jesús alcanzaba lugares donde ningún conocimiento humano podía llegar. Y esa revelación comenzó a moldear algo dentro de él, una nueva mirada, una nueva manera de interpretar la vida, la fe y la sanidad. Y aquí es donde la reflexión se conecta contigo que estás viendo este mensaje. ¿Cuántas veces has intentado resolver todo con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces creíste que solo el conocimiento, la lógica o el razonamiento podían solucionar tus dolores? Lucas descubrió ese día que existe un área de la vida humana que solo Dios puede alcanzar. Hay heridas que la medicina trata, pero solo Jesús cura. Hay dolores que el mundo alivia, pero solo Jesús elimina. Y esa comprensión transformó a Lucas en alguien capaz de registrar con precisión no solo hechos, sino revelaciones espirituales. Desde ese día, Lucas comenzó a escribir su narrativa con otra sensibilidad. Ya no describía únicamente lo que Jesús hacía, sino lo que él despertaba en el alma de las personas. Identificaba no solo síntomas visibles, sino heridas invisibles que necesitaban el toque divino. Y eso lo convirtió en el evangelista más detallista, profundo y consciente del impacto espiritual de los actos de Cristo. A medida que avanzamos hacia el próximo bloque, vemos que esta transformación interna de Lucas sería fundamental para su misión futura. Porque lo que él empezó a ver aquel día cambiaría para siempre su forma de registrar el amor de Dios para el mundo. El día en que Lucas comprendió la verdadera misión de Jesús. Cuando seguimos adelante en la caminata de Lucas con Jesús, percibimos que cada paso, cada escena, cada sanidad y cada palabra formaban un mosaico espiritual que transformaba a aquel médico no solo en un discípulo, sino en un hombre completamente renovado en propósito. Sin embargo, hay un momento decisivo en esta jornada que moldea profundamente su visión del reino de Dios. Un día específico, un acontecimiento simple a los ojos humanos, pero gigantesco en revelación divina. Es este momento el que vamos a explorar ahora, porque es esencial para entender cómo Lucas se convirtió en el escritor sensible, detallista y profundamente espiritual que conocemos. Era comienzos de la tarde y el sol iluminaba un pequeño camino que unía dos aldeas. Jesús caminaba al frente con pasos tranquilos, como quien sabe exactamente a dónde va, aun cuando nadie más entiende el motivo de la dirección. Los discípulos venían detrás, conversando, preguntando, intentando comprender los misterios del reino que Jesús revelaba de manera tan profunda y, al mismo tiempo, tan simple. Lucas observaba todo con aquella mirada investigativa, siempre atento, siempre curioso, siempre dispuesto a aprender más. Fue entonces cuando, a la orilla del camino, encontraron a una familia sentada sobre el suelo polvoriento. Había un padre, una madre y una niña de unos 7 años. La pequeña estaba recostada en el regazo de la madre, respirando con dificultad. Lucas, por su experiencia médica, percibió rápidamente que se trataba de una fiebre intensa. Los ojos de la madre estaban llenos de lágrimas, sus manos temblaban, y el padre intentaba mantener la postura, pero su expresión delataba el desespero. Habían oído hablar de Jesús y esperaban encontrarlo, se colocaron en el camino con la esperanza de que él pudiera hacer lo que ningún remedio, ningún curandero y ninguna oración solitaria habían logrado. Lucas se acercó instintivamente. Sabía que aquella niña necesitaba cuidados urgentes. Comenzó a analizar los signos, tocó la frente febril, observó la respiración corta,
el pulso acelerado y débil. Pero, en ese instante, Jesús también se acercó. No hizo preguntas largas, no examinó como un médico lo haría. Simplemente miró a la niña, luego a los padres, y su mirada transmitía algo imposible de explicar con palabras. Era una mirada que decía, veo más de lo que ustedes pueden ver. Entiendo lo que nadie entiende. Sé lo que nadie sabe. Lucas observó en silencio. Dentro de él, había dos mundos que siempre habían parecido distantes, el de la ciencia, la lógica, la observación minuciosa, y el de la fe, la esperanza, lo imposible. Pero en ese momento, esos dos mundos comenzaron a unirse. Jesús pidió que colocaran a la niña en sus brazos. La madre dudó un instante, pero el padre asintió con la cabeza, como quien ya había renunciado a confiar en sí mismo y decidió entregar su última esperanza al maestro. Cuando Jesús tomó a la niña en brazos, Lucas percibió algo que ya había visto antes, pero nunca con tanta claridad. Jesús no tocaba solo el cuerpo, abrazaba el alma. Era como si el amor de Dios descendiera sobre aquella pequeña, envolviéndola de una forma que ninguna medicina podría alcanzar. Jesús pronunció unas pocas palabras, suaves, simples, pero cargadas de autoridad y ternura. Y en ese instante, Lucas notó un movimiento sutil, la respiración de la niña se hizo más profunda, su cuerpo se relajó, la fiebre empezó a bajar y sus ojos se abrieron lentamente con una expresión serena, como si despertara de un sueño pesado. La madre comenzó a llorar mientras abrazaba a su hija. El padre cayó de rodillas, tomando las manos de Jesús con gratitud profunda. Lucas contemplaba todo como quien quiere registrar cada detalle, no para comprobar algo científicamente, sino para jamás olvidar la profundidad de ese momento. Porque allí, ante aquella sanidad, comprendió definitivamente que Jesús no vino al mundo solo para curar enfermedades, sino para revelar un amor capaz de transformar vidas, restaurar hogares, renovar almas y devolver esperanza. Fue ese día que Lucas empezó a entender que la misión de Jesús iba más allá de cualquier concepto religioso o doctrinal. Jesús no era solo el Mesías esperado por el pueblo judío, ni apenas el maestro que enseñaba parábolas profundas. Él era el médico de las almas, aquel que conoce cada dolor escondido, cada lágrima silenciosa, cada miedo que intentamos disimular. Lucas comprendió que su función no era solo observar y registrar, sino testificar al mundo que el Hijo de Dios caminaba entre los hombres ofreciendo no solo sanidad, sino sentido, no solo alivio, sino transformación. Este entendimiento marcaría profundamente su escritura futura. Él no relataría solo lo que vio, sino aquello que el Espíritu de Dios lo hizo percibir. Y por eso su evangelio es tan rico en detalles, tan humano, tan sensible, tan lleno de atención hacia los marginados, los olvidados, los frágiles. Lucas aprendió con Jesús que cada vida tiene valor infinito y que cada gesto de compasión lleva consigo el poder de Dios. Ahora avanzamos hacia el siguiente bloque, donde veremos cómo esta comprensión profunda llevó a Lucas a asumir una misión aún mayor, preservar para el mundo, con precisión y sensibilidad, la historia de Cristo como un regalo eterno para todas las generaciones. El llamado que selló para siempre el destino de Lucas. A medida que avanzamos en la jornada de Lucas al lado de Jesús, entramos ahora en un momento que marca definitivamente su misión en la historia cristiana. No fue un milagro específico, ni una conversación aislada, ni siquiera un acontecimiento grandioso a los ojos humanos. Fue algo mucho mayor, más profundo, más transformador. Algo que tocó a Lucas tan intensamente que moldearía no solo su fe, sino toda su vocación espiritual. Aquí, en este punto de la narrativa, Lucas deja de ser simplemente un médico que sigue a Jesús y se convierte en un guardián de la verdad, un mensajero de la esperanza, un escritor ungido para preservar aquello que cambiaría al mundo para siempre. Era tarde en la noche. La luna iluminaba una pequeña área donde los discípulos descansaban después de un día más de encuentros, sanidades, enseñanzas y largas conversaciones con personas que buscaban socorro para sus almas. El ambiente estaba silencioso, excepto por el sonido distante del viento entre los árboles. Lucas, como de costumbre, se sentó un poco apartado, observando el cielo y reflexionando sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Pensaba en los milagros, en las miradas de gratitud, en los momentos en que Jesús revelaba los misterios del reino con una simplicidad deslumbrante. Pero, en ese instante específico, algo ardía en su corazón. Jesús caminaba entre los discípulos, mirando a cada uno con amor y propósito. Cuando se acercó a Lucas,
La mirada del maestro parecía atravesar toda su alma. No era una mirada de corrección ni de duda, sino de profunda afirmación, como quien ve en alguien algo que la propia persona aún no es capaz de perceber. Jesús se sentó junto a él, y el silencio entre ambos no era incómodo, que era sagrado. Era como si Dios estuviera preparando el corazón del médico para escuchar algo que cambiaría todo. Entonces Jesús habló con su voz suave, pero cargada de autoridad divina. Dijo que era importante que el mundo conociera la verdad, la manera exacta en que todo había sucedido, no solo por palabras transmitidas oralmente, sino por un registro que alcanzaría generaciones. Un testimonio que cruzaría siglos, naciones y culturas. Jesús explicó que muchos serían llamados para predicar, muchos para sanar, muchos para viajar y anunciar el reino, pero había un llamado especial para Lucas. Él debía escribir. Lucas quedó paralizado. Su mente intentaba comprender la profundidad de ese encargo. No se trataba solo de registrar acontecimientos, era preservar la vida, la obra, las enseñanzas y el amor del propio Hijo de Dios. Era garantizar que el mundo, incluso después de mucho tiempo, pudiera sentir la cercanía de Jesús como si estuviera allí, caminando con él. Era poner en palabras aquello que el corazón de Dios derramaba sobre los hombres. Era cargar una misión eterna, que superaba su profesión, sus límites y hasta su propia vida. Jesús continuó diciendo que Lucas tenía una capacidad única, su mirada atenta, su sensibilidad ante el dolor humano, su deseo sincero de comprender a las personas, su pasión por los detalles y su búsqueda por la verdad lo hacían perfecto para esa misión. Jesús veía en Lucas un corazón capaz de unir ciencia y fe, razón y revelación, medicina y espiritualidad. Y, por encima de todo, veía en él un hombre dispuesto a servir. Mientras Jesús hablaba, Lucas sentía una mezcla de temor y honra. Era como si su corazón estuviera siendo moldeado allí, en aquella noche silenciosa, para algo que superaría todos los límites del tiempo. Comprendió que su formación médica no había sido casualidad. Cada experiencia, cada estudio, cada momento cuidando de los enfermos lo había preparado para entender la profundidad del ministerio de Cristo. Y ahora, todo convergía hacia un único propósito, registrar la historia del Salvador para que nadie jamás la olvidara. Cuando Jesús se levantó, colocó la mano sobre el hombro de Lucas y le dio una última mirada. Una mirada que decía, confío en ti. Yo te escogí. Yo te capacito. La presencia de Jesús se alejó lentamente entre los discípulos, dejando a Lucas envuelto en una sensación de peso espiritual y, al mismo tiempo, paz profunda. Él entendió que acababa de recibir no solo una tarea, sino un destino. A partir de ese día, Lucas comenzó a observar cada gesto, cada palabra y cada acontecimiento con un nuevo sentido. Ya no observaba solo como médico o discípulo, observaba como alguien que cargaba la responsabilidad divina de preservar para el mundo la verdad del Evangelio. Cada sanidad, cada parábola, cada confrontación, cada enseñanza y cada milagro ganaba profundidad en su corazón, como si fueran piezas de un gran propósito revelado poco a poco. Y esa misión se extendería mucho más allá de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas viajaría con Pablo, conocería nuevos discípulos, escucharía relatos directos, investigaría, documentaría y, guiado por el Espíritu Santo, escribiría dos de los textos más importantes de la fe cristiana. Pero eso lo veremos con más detalle en la conclusión del video, donde exploraremos cómo esta jornada espiritual se convirtió en el legado eterno de Lucas para todo el mundo. Si has llegado hasta aquí, hasta este último momento de nuestra caminata espiritual junto a Lucas, el médico amado, quiero felicitarte profundamente. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan extenso, tan cargado de revelaciones y tan lleno de la presencia de Dios. Y cuando alguien llega hasta este punto, eso revela un corazón que busca algo mayor, algo que va más allá de la curiosidad y entra en el territorio de la fe verdadera. Eso revela que tiene sed de Dios, sed de la palabra, sed de entendimiento espiritual. Y quiero decirte, de todo corazón, que el Señor ve eso en ti. A lo largo de esta jornada caminamos juntos por momentos que transformaron no solo la vida de Lucas, sino la vida de todos los que se acercan a su historia. Vimos a un médico cuidadoso convertirse en discípulo. Vimos a un investigador detallista transformarse en testigo ocular de la compasión divina. Vimos a un hombre racional rendirse ante la revelación espiritual de que Jesús no solo sana cuerpos, sino almas, memorias, traumas e historias completas.
Vimos a Lucas ser llamado personalmente por Jesús para llevar una misión eterna, registrar, con precisión y sensibilidad, la vida del Salvador para que las futuras generaciones pudieran conocer el amor que caminó entre nosotros. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que Dios escoge personas comunes para misiones extraordinarias. Lucas no era alguien perfecto. No era alguien que comprendía todas las cosas. No era alguien que ya tenía todas las respuestas espirituales. Era un hombre como tú y como yo, con dudas, limitaciones, inquietudes y desafíos internos. Pero su corazón estaba dispuesto. Y Dios usa corazones dispuestos de manera poderosa. Tal vez tú también te veas así, intentando entender la vida, intentando lidiar con dolores que nadie ve, buscando un propósito mayor, intentando encontrar sentido en medio de tanta confusión en el mundo. Pues debes saber que, así como Lucas, tú también puedes ser llamado a vivir algo mayor de lo que imaginas. La jornada de Lucas no trata solo de escribir un evangelio. Se trata de aprender a ver lo invisible. De percibir que Jesús está presente donde hay dolor, donde hay lágrimas, donde la esperanza está casi apagada. Se trata de entender que el mismo Jesús que caminó junto a Lucas camina hoy a tu lado. Y Él te llama a una vida de profundidad espiritual, de claridad divina, de propósito eterno. Tal vez no te hayas dado cuenta aún, pero Dios está construyendo algo dentro de ti mientras ves videos como este. Te está moldeando, preparando, fortaleciendo y sanando. Y ahora, en este final, quiero invitarte a hacer algo simbólico, pero muy poderoso. Comenta una frase de fe ahí abajo, algo simple, algo que salga de tu corazón. Puede ser creo. Puede ser Jesús, guía mis pasos. Puede ser estoy en tus manos. Ese comentario no es solo un gesto exterior, que es una declaración espiritual. Es asumir públicamente que deseas caminar con Dios, que deseas crecer en la fe, que deseas conectarte con la palabra que transforma. También quiero pedirte, con cariño y sencillez, que dejes tu me gusta en este video. No es por vanidad, no es por números, no es por el algoritmo. Es porque cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a personas que están sufriendo en silencio, personas que necesitan escuchar sobre sanidad, esperanza, fe y renovación. Cuando das tu me gusta, te conviertes en parte de esta misión de esparcir luz en medio de la oscuridad. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Activa la campanita. Este canal existe para alimentar tu fe, para acercarte a Dios, para traer historias, reflexiones y mensajes que fortalecen tu camino espiritual. Estar suscrito es como caminar juntos, como ser parte de una familia que busca crecer en la presencia de Dios cada día. No lo dejes para después. Suscríbete y continúa esta jornada con nosotros. Ahora, antes de terminar por completo, quiero pedirte algo especial. Comparte este video con alguien que amas. Tal vez un amigo que está pasando por enfermedad. Tal vez un familiar que perdió la esperanza. Tal vez alguien que necesita ser recordado de que Dios aún actúa, aún sana, aún llama, aún transforma. Cuando compartes, te conviertes en instrumento de Dios en la vida de alguien. Por último, quiero invitarte a un momento de silencio. Cierra tus ojos, si puedes. Respira profundo. Permite que la paz de Dios toque tu corazón ahora. Permite que la historia de Lucas inspire tu espíritu. Permite que la presencia de Jesús entre en tu mente y calme todo aquello que te preocupa. Quédate así unos instantes, en silencio, mientras la música de fondo te envuelve. Siente la presencia de Dios renovarte, abrazarte y fortalecerte. Que la gracia del Señor te acompañe. Que la luz de Cristo ilumine tu camino. Que el Espíritu Santo guíe cada decisión tuya. Gracias por llegar hasta aquí. Y vuelve para los próximos videos, porque Dios aún tiene mucho que hablar a tu corazón. Amén.